Tú me avisas. Ya, bueno, yo me presento, soy Natalia Lizana, químico farmacéutico del Centro Alejandro del Río, actualmente pasando a transición a CESFAM, y vengo a hablarles sobre lo que hago día a día en mi trabajo, ¿ya? Para comenzar, decirles que yo soy la farmacéutica clínica, que quiere decir que yo estoy las 44 horas dedicadas a hacer lo que es clínica y atención farmacéutica. ¿Qué atenciones clínicas se realizan en atención primaria en salud? Principalmente dedicado a los pacientes hacen 5: revisión de la medicación, conciliación, educación farmacéutica, farmacovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico. ¿Ya? Dentro de las actividades clínicas hay una dirigida al paciente y hacemos otras actividades como son, por ejemplo, las capacitaciones del equipo clínico, igual veo algunas pequeñas cosas de gestión que tienen que ver con la clínica, y actualmente pertenezco al comité de eventos adversos a nivel local, ¿ya? La revisión de la medicación es cuando uno tiene la ficha del paciente, puede tener o no al paciente, ¿ya? Y se revisan, por ejemplo, contraindicaciones, interacciones. Aquí también nosotros podemos hacer observaciones en base a una optimización a la terapia. Podemos como explicitar un evento adverso, una sospecha de evento adverso. Y aquí la idea es ver solamente una vez al paciente. ¿Qué quiere decir? Que no le voy a hacer seguimiento farmacoterapéutico, lo cual lo voy a explicar más adelante. Ya generalmente estas son personas que no están muy descompensadas, que requieren una breve intervención por parte del farmacéutico y que son categorías G1 para los que conocen un poquito de CICEP. Luego tenemos la conciliación. La conciliación es cuando yo bajo toda la información de medicamentos del hospital, secundaria, terciaria, alguna otra atención primaria en salud, por ejemplo, cuando la persona viene de otro consultorio o viene del alta de la urgencia o de un médico privado. ¿Ya? Lo que hacemos en este servicio es tomar todos los medicamentos de todos los niveles asistenciales y los consolidamos. ¿Para qué? Para que el médico tratante sepa más o menos toda la terapia con la que viene el paciente de los otros niveles. Ya que nosotros, en el caso del Servicio Metropolitano Sur-Oriente, podemos ver algo que se llama información complementaria, que podemos ver todas las atenciones del Hospital Sotero del Río, Hospital La Florida, San José de Maipo. ¿Ya? Luego tenemos la educación farmacéutica, que como se muestra acá puede ser individual o puede ser grupal. ¿Ya? En las educaciones individuales, generalmente hacemos lo que es, no sé, cuando una persona viene con algún tabú, por ejemplo, o alguna noción sobre algunos medicamentos, por ejemplo, insulina, que nadie se quiere poner la insulina, que han escuchado que la insulina hace mal, entre otras cosas, nosotros hacemos educación de este medicamento para que la persona quiera ponerse la insulina, que es lo que más complica la atención primaria, porque siempre hay como una visibilidad negativa ante este fármaco. También nosotros podemos aquí también corregir adherencia, podemos usar pastilleros, cortadores de pastillas, cuando las personas tienen como, generalmente vienen también al mesón de la farmacia y dicen, no tengo idea para qué tomo cada medicamento. Lo que hacemos aquí es explicarle todos los medicamentos, así como, este es para la hipertensión, se toma a esta hora, y tiene que seguir la continuidad para llegar a este objetivo en la presión arterial. Lo mismo ocurre con la metformina, por ejemplo, con la glibenclamida, terapia en general. También nosotros aquí aprovechamos de hacer un poco de educación sobre la patología del paciente, y en el caso de las educaciones grupales es hacer lo mismo pero para un grupo de personas. Acá, por ejemplo, les muestro que hemos hecho educaciones en el centro del Día Mundial del Riñón. Luego aquí tenemos unas actividades que hemos hecho en los colegios sobre la resistencia antimicrobiana. También lo hicimos en el centro. Y en el último hicimos una educación a las personas que utilizan medicamentos de salud mental. Nosotros nos enfocamos acá en hacer una educación general sobre, por ejemplo, en el cuidado del Día del Riñón. Hablamos sobre cómo cuidar el riñón, las 8 reglas de oro, cuántos litros de agua deberíamos tomar al día, qué medicamentos son nocivos para el riñón, entre otras cosas. En el caso de la resistencia antimicrobiana, que es la segunda y la tercera imagen,
nosotros mostramos un video más que nada de cómo la resistencia antimicrobiana puede afectar en la salud de las personas. Y en el caso de los medicamentos de salud mental, lo dividimos en dos fases. La primera fase se explicaba cómo utilizar los medicamentos, cómo tomar los medicamentos, explicar que los medicamentos no se podían dejar, por ejemplo, de forma abrupta. Y la segunda parte consta en relacionar patología con medicamentos e higiene del sueño. Ya todos esos temas podemos abarcar. Además que en la educación farmacéutica podemos estar acompañados de otro profesional. En la imagen del día del riñón y la de salud mental me acompaña una médico. Ya es importante aquí que nosotros siempre estamos con otros profesionales para ver de una forma lo más integral posible la educación. Luego tenemos la farmacovigilancia, que, bueno, me imagino que la mayoría sabe, que es cuando tenemos una sospecha de reacción adversa al medicamento, en donde aquí nosotros identificamos si realmente la reacción que presenta el paciente es atribuible o no al fármaco, y luego se reporta al ISP. En el caso de que se tenga que hacer un seguimiento a esta reacción adversa, igualmente se hace. Y luego tenemos el seguimiento farmacoterapéutico, que es el servicio asistencial más complejo que prestan los químicos farmacéuticos en atención primaria de salud, ya la cual consta como hacer una visión más integral y además que engloba a todos los otros servicios farmacéuticos anteriores. Por ejemplo, en primera instancia tenemos un rendimiento de 45 minutos, que es la entrevista inicial, donde acá nosotros vemos todos los medicamentos que tiene el paciente, todos los problemas asociados a salud, las preocupaciones en salud, y la gracia en el seguimiento también, por lo menos en Puente Alto, es que podemos pedir exámenes. Aquí nos da la libertad de pedir exámenes y poder leer los exámenes sin necesidad de pasar antes por un médico o una enfermera, ¿ya? Luego se tiene una entrevista de intervención, que luego que la persona, después de la entrevista inicial, pasa con médico, pasa nuevamente con el químico farmacéutico para poder explicar todos los cambios de la terapia que se hizo. Generalmente esto se hace entre 20 y 25 minutos, ¿ya? Y aquí, dependiendo, por ejemplo, de que si es una persona que tiene algún medicamento cardiovascular, como de hipertensión, diabetes, etcétera, se esperan diferentes tiempos. Generalmente, cuando a una persona se le cambia la terapia por hipertensión arterial, se esperan entre 4 a 6 semanas para poder ver recién el cambio sobre la presión arterial. Si es en diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia, se esperan entre 3 a 6 meses, porque los medicamentos para estas patologías generalmente se ven reflejados en la analítica luego de 3 a 6 meses. Y lo que se hace bastante, o lo que yo hago bastante en el centro, son deshabituaciones. Aquí también se involucra el seguimiento farmacoterapéutico, pero aquí yo tengo que ir viendo a los pacientes cada 2, 3 semanas hasta un mes como máximo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo un paciente que empezó con 8 sopiclonas al día y se fue disminuyendo la dosis de medio en medio cada 2 a 3 semanas. Y lo importante en esto del químico farmacéutico es también prestar como un apoyo psicosocial, porque una deshabituación, la deshabituación es como cuando yo quiero dejar un medicamento. Por ejemplo, cuando quiero dejar un clonazepam, una sopiclona, ya esas son deshabituaciones. Cuando yo quiero dejar algún medicamento que como a lo que se adaptan, por así decirlo, como que lo toleran o son adictos. Literalmente son adictos a estos medicamentos, no pueden dormir sin estos medicamentos y cada vez toman más dosis. En este caso, por ejemplo, yo tenía un paciente que tomaba en un principio 8 sopiclonas y ya vamos en 3,5. Pero esto constó más o menos de 3, 4 meses aproximadamente. Ya el seguimiento farmacoterapéutico, como les dije, es lo que engloba todo. El servicio farmacéutico clínico asistencial en general más complejo, porque aquí hay que estar constantemente viendo al paciente y siempre haber un objetivo. Por ejemplo, también tengo pacientes que estaban con polifarmacia y descompensados y tenían una falta de adherencia. Entonces yo a estos pacientes también los involucro o los integro en el seguimiento farmacoterapéutico, y a medida de que pasa el tiempo yo también voy a ir realizando exámenes para asegurarme de la compensación del paciente. Y aquí es el otro servicio que realiza el químico farmacéutico en APS, como les dije,
es la capacitación al equipo clínico. Yo llevo poquito en el CESFAM, llevo aproximadamente entre 8 o 9 meses. En mayo cumplo recién 9 meses y esto lo estaba cero preparada, pero nos dijeron que hiciéramos esto, ¿ya? En este caso se capacitó al equipo clínico, en este caso médicos, sobre algunos medicamentos, reacciones adversas, farmacovigilancia, interacciones, cronofarmacoterapia, que muchas veces esto es lo que como que se caen algunos profesionales de la salud, que es como, ¿a qué hora me tomo los medicamentos? Me los puedo tomar con comida o sin comidas, tienen interacciones, y para eso se le hace capacitaciones o también derivan directamente con el químico farmacéutico. ¿Ya? Aquí nos pidieron realizar un curso aproximadamente de 2 días seguidos, luego realizar una prueba y esto le sumó en la carrera funcionaria en los médicos. ¿Ya? Luego, aquí me pidieron que hablara del sueldo. ¿Ya? El sueldo en APS o en atención primaria de salud depende de varios factores. En primera instancia depende de la categoría. Ya los profesionales de la salud en atención primaria se categorizan por su profesión. En el caso de los químicos farmacéuticos están en la categoría A. ¿Ya? Luego tenemos el nivel o el grado. El nivel del grado es como por antigüedad. No sé si han escuchado que una persona es grado A, nivel 15, nivel 14, nivel 13, 12, hasta adelante. Esto va a depender, o sea, no depende de nada. Es que cada uno, cada 2 años, va subiendo de grado. Pero esta subida de grado va a depender de cuántos cursos tenga yo. Te piden una cantidad de horas en cursos, además de cumplir 2 años, por ejemplo, para subir de la categoría 15 a la categoría 14. Es al revés, no se sube del 1 al 15. Es como el nivel más bajo es el 15 y a medida que pasan los años vas yendo hacia abajo. Y también va a depender de la comuna, ya que cada comuna tiene diferentes carreras funcionales. Ya, yo cuando empecé en el centro, siendo categoría A, grado 15, ganaba entre 1.400.000, 1.500.000. Luego bueno, como todos saben, el ajuste de los sueldos por IPC subió a 1.580.000, 1.600.000. Sin embargo, cada vez que uno sube de grado, va subiendo el sueldo. Que esto va a depender de unas tablas que están en la ley de transparencia. ¿Ya? Eso. Más que nada prefiero que me pregunten más de más hablar. Prefiero mucho más que me pregunten sobre todas las dudas que tengan en APS. Súper, sí, fue súper concisa igual la verdad y súper claro, así que la verdad, muchas gracias. No sé, si pueden ir escribiendo sus dudas o quieren levantar la mano. El Chris, no sé si levantaste la mano o fue una reacción. Sí, sí la levanté. Dale. Hola, primero que todo agradecerte a ti por la disposición de hacer esta charlita, que estuvo muy buena y me encantó. Y yo tenía 2 dudas en relación. La primera en respecto a la farmacovigilancia, ¿cuáles son los fármacos más frecuentes que se reporten, eventos de reacción adversa? Como, ¿qué familia o qué fármacos son como los que más siempre... Ya. La más común, que por lo menos se reportan 4 casos al día, es la metformina de 850, que las reacciones adversas más comunes es malestar gastrointestinal, diarrea, indigestión. Los pacientes me explican más que nada que con la metformina como que se le retuercen como los intestinos, como ese dolor como más espasmódico, ¿ya? Y nosotros tenemos 2 alternativas para esto. ¿Ya? La primera alternativa es mezclarlo con la comida. No sé si ustedes le han dicho alguna vez que si uno toma la metformina entre medio de las comidas, la reacción adversa disminuye. Esto es lo que hacemos en primera instancia. Y en segunda instancia, si esta técnica no sirve, se suspende la metformina y se cambia por una que tenemos de liberación prolongada, que según la evidencia disminuye mucho más la reacción adversa. ¿Y esta metformina de liberación prolongada, perdón, está disponible como en el arsenal terapéutico? Sí, esto lo pasa así en servicio, no es parte del sistema FOFAR, porque nosotros tenemos 2 tipos de medicamentos, 3. Por FOFAR, que es el Fondo Nacional de Farmacia,
por programa ministerial, por ejemplo, Parkinson, epilepsia, etcétera, etcétera, y los que compra el servicio, que es como un arsenal específico para cada comuna. Por eso todo eso están publicados. Y muchas veces cuando los trae el servicio son más restringidos, porque no traen como cantidad para toda la población. ¿Ya? Y el segundo medicamento que he reportado bastante, pero es por una mala prescripción, es el amlodipino, que son los bloqueadores de los canales de calcio, ¿ya? Que generalmente es una hinchazón o edema en las extremidades inferiores. ¿Pero por qué? Porque los médicos dan de inmediato la dosis máxima, que es 10 miligramos. Y según la evidencia, debería partir con la dosis más baja, que es 2,5 miligramos, e ir titulando de 2,5 en 2,5. ¿Ya? Y nosotros aportamos con eso, la dosis para titular la dosis del paciente. ¿Ya? Esa era una de tus preguntas. La segunda era... La segunda es que respecto como a esta desprescripción como que se realiza como en cadena, como el ejemplo de la supiclona, ¿esto se realiza como en relación al fármaco en sí o a la familia de los fármacos? Como, no sé, como son los antidepresivos, tenemos como disminuyendo 25% la dosis, o no sé. No sé si se entiende. Mira, la bibliografía dice que hay que disminuir como a la mitad del comprimido. Esto yo lo busqué para supiclona y droga Z. Como por ejemplo, si tomo un comprimido, disminuir la mitad del comprimido 2 semanas y luego un cuarto, etc. Pero va a depender mucho del paciente, porque me ha ocurrido mucho, por ejemplo, en este paciente que tenía 8, era tan dependiente del fármaco que en 2 semanas, disminuyendo poco a poco la dosis, la tercera semana empezaba con el síndrome de abstinencia y crisis de pánico, crisis de angustia. Entonces, yo, en lo personal, voy acomodando según cómo se siente el paciente, porque todos los pacientes son diferentes. Puede ser cada 1 semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, etc. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. De nada. Ya, super. En el chat dejaron varias preguntas. La primera que veo aquí es de Ángel, que dice, ¿dónde se hacen los cursos? Ya. Hay varias alternativas. Hay algunos cursos que otorgan el servicio de salud. Sí, cuando hablo de servicio, hablo del Servicio Metropolitano Sur Oriente. Todos los meses a nosotros nos mandan un correo con todos los cursos disponibles que existen y con las horas respectivas que tiene cada uno. Por ejemplo, infecciones asociadas al sistema de salud hay de 27 horas, de 80, autoliderazgo, eventos adversos, tuberculosis, hay varios cursos. Tienes esa opción o si no, comprar por tu parte. Yo por lo general hago de los dos. Los que me interesan del servicio y también compro aparte. También hago diplomado, entre otras cosas. Ya, súper. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la mayor dificultad que ha tenido al momento de ejercer en su área? Yo creo que el más difícil es integrarse al equipo clínico, porque la figura del farmacéutico clínico en APS es súper nueva, es muy, muy nueva. Generalmente todo el equipo clínico tiene la noción de que estamos en la farmacia, solo en la farmacia. Entonces tratar de hacernos ver de que podemos hacer actos clínicos es súper difícil, sobre todo como con los médicos, porque son a veces un poquito individualistas, que intentan hacer todo ellos. Pero es más que nada hacerse ver dentro del centro y demostrar lo que sabemos y lo que podemos hacer. De hecho, con lo que he tenido más recepciones con las reacciones adversas, porque por lo general los médicos creen que es un medicamento, pero a veces alguna actividad, otro medicamento automedicado que tiene el paciente, o algunas hierbas que llegan a esta reacción adversa, o un mal ajuste de dosis, y en eso son un poquito más abiertos junto con las deshabituaciones. Ya, súper. Después la siguiente dice, ¿cómo sube el sueldo dependiendo del nivel y categoría? Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo soy categoría A, grado 15, voy a ganar un sueldo, porque estoy recién iniciando, estoy como en la base, ¿ya? Luego, si yo subo de nivel en base a los cursos que hago y el tiempo que llevo, mi sueldo puede subir un porcentaje. Desconozco en este momento en Puente Alto cómo es esta subida, pero generalmente son 100 o 150 mil pesos brutos, me parece, pero esto es como cada 2 años.
¿Ya? Lo que tampoco les dije que a medida de que todos los años, si se cumplen unas metas sanitarias, también se gana un bono, y además de que existe algo con las calificaciones, a nosotros en el sistema público nos califican, a todos. Y en base a tu calificación también te pagan un bono extra. Siguiente pregunta. Bueno, dice Rodrigo, dice, hola, primero que todo, muchas gracias. Y es algo que igual le respondiste a Chris, pero no sé si quieres como profundizar más. Es cómo se hizo la intervención de reducción de dosis de Sopiclona. Mira, lo que pasa es que a mí se me acercó una médico con la que trabajo bastante y me dijo que había un paciente que tenía deterioro cognitivo, que quiere decir que se le olvidaban mucho las cosas, y me dijo que estaba tomando 8 sopiclonas al día, ya en la noche. Fui donde el paciente, yo categorizo más o menos en qué etapa de la deshabituación pueden estar, ¿ya? Hay un modelo que se llama de Prochaska, que te dice que si está en etapa precontemplativa, contemplativa, dispuesto a la acción, etcétera, etcétera. Cuando yo determino con la entrevista al paciente si está contemplativo, yo le doy una propuesta de cómo bajar la dosis de sopiclona. ¿Cómo lo hice con este paciente? Él ya estaba dispuesto a disminuir esta dosis de sopiclona y le dije, mira, ¿cómo te sentirías tú disminuyendo medio comprimido cada 2 semanas? Se sentía un poco nervioso ante la propuesta y lo que hice fue citarlo cada 3 semanas. En estas 3 semanas ir disminuyendo la mitad de la dosis, la mitad de la dosis. Y lo que yo acordé con este médico en general es que ella me pasara las recetas de estas sopiclonas que iba disminuyendo y las tengo recuadradas yo. Entonces yo veo cada 3 semanas al paciente y le voy pasando una nueva receta. Si viene antes, le pregunto por qué le faltan sopiclonas, si tomó más, por qué, y lo vuelvo a encaminar como en el proceso de deshabituación. No sé si más o menos se refería a eso la pregunta de Rodrigo. Mientras esperamos que Rodrigo responda, si iba bien, vamos a pasar a la siguiente. Carolina pregunta, como mencionó, se debe hacer una capacitación al equipo multidisciplinario. En caso de los profesionales que trabajan en un hogar de adultos mayores, ¿a ellos también le hacen capacitación en relación a los medicamentos? No, solamente la hacemos a los profesionales que trabajan dentro del centro. Solo a los del centro, porque los hogares de adultos mayores son un centro aparte y por lo general pueden ser privados o públicos, que se llaman LEAM. Y nosotros eso no tenemos como capacidad de entrar. Sin embargo, si viene una persona, por ejemplo, de un hogar de personas mayores, a pedir ayuda sobre los medicamentos al centro, sí se les puede realizar, porque categorizan como cuidadores de los pacientes que están inscritos en el centro, y eso también es un servicio farmacéutico. Y Carolina también tiene otra duda. Dice, ¿la consolidación se consideran todas las terapias antiguas y nuevas de un paciente? No son como las antiguas y las nuevas. Por ejemplo, les voy a explicar, así un ejemplo cortito. Tengo un paciente que tenía una terapia antihipertensiva con losartán, hidroclorotiazida y amlodipino, por ejemplo. Esta paciente o este paciente queda hospitalizado por un infarto agudo del miocardio o ACV, ¿ya? Y queda hospitalizado durante 10 días. Luego de los 10 días, al alta se le entregan también losartán, amlodipino, hidroclorotiazida, le añaden, por ejemplo, ácido acetil salicílico, clopidogrel y espironolactona, por ejemplo. El centro, el consultorio no sabe cómo, o sea, no se va a enterar de que el paciente cambió su terapia antihipertensiva o le añadieron otros medicamentos. Ahí es cuando entramos los farmacéuticos y nos metemos a la información complementaria y bajamos esa hospitalización y los medicamentos al alta. De hecho, nosotros en el centro nos envían unos pacientes como egresados del hospital para que le hagamos la conciliación de medicamentos. O, por ejemplo, viene un paciente que nuevamente se cambió de ISAPRE a FONASA y dice, yo vengo con estos medicamentos del médico particular.
Nosotros tenemos la receta y los informes del médico y bajamos la información. Es como para que el equipo médico sepa qué está tomando o si es algo extra sistema. ¿Ya? Es como tomar de todos los niveles asistenciales y consolidarlo en uno, para que, por ejemplo, no hayan duplicidades. Por ejemplo, en el consultorio le están dando omeprazol y el médico particular está tomando lansoprazol. Nosotros tomamos esta información y como que damos una alerta de que está tomando unos medicamentos que son de la misma familia y puede generar una duplicidad, por así decirlo. Genial. Igual están escribiendo. Ay. Están respondiendo. No sé si alguien más tiene como alguna otra duda para realizar. Pueden levantar la mano, prender el micrófono, hacer más dudas por el chat. Yo igual puedo decir que el servicio farmacéutico, o sea, el seguimiento farmacoterapéutico es el servicio más complejo que me tocó implementar, ya que yo lo había visto en una o dos clases que me hicieron en farmacia clínica y a mí me contrataron específicamente para hacer clínica. Entonces fue lo más complejo y lo que tuve que hacer es agarrar un manual y estudiármelo a fondo. ¿Ya? Es como el servicio farmacéutico más complejo. Así que si alguien egresa y entra a atención primaria como farmacéutico clínico, no se desespere en implementar el servicio farmacoterapéutico, porque de hecho yo más de 12 pacientes con seguimiento farmacoterapéutico no puedo tener, por como la demanda de tiempo que involucra hacer un seguimiento, porque hay que estar pendiente del paciente, de saber cuándo se tiene que hacer exámenes, de estar pendiente si se está tomando o no los medicamentos, citarlos cada cierto tiempo, entre otras cosas. Es el servicio farmacéutico más complejo. Ahí hicieron otra pregunta, Juan. Dice, ¿qué tipo de capacitaciones sería conveniente obtener? Ideas de diplomados, cursos, especializaciones, etc. Uy, ya, yo he hecho harto, pero es igual dependiendo en lo que les guste. Por ejemplo, me gusta un montón trabajar con adultos mayores o personas mayores. Yo hice el curso de polifarmacia en el adulto mayor de la Católica, hice un diplomado de alteraciones psíquicas en el adulto mayor, hice un diplomado de farmacia comunitaria, creo que sí, sí, farmacia comunitaria, algunos cursos de SISEP, no sé si saben lo que es el SISEP, pero es como para ver al paciente de una forma más integral, ya donde los categorizan dependiendo de la cantidad de medicamentos, de las patologías que tienen. El otro que es súper importante si quieren ingresar tanto a hospital como a atención primaria es el IAS, que es el Infección Asociada al Sistema de Salud, ¿ya? Que es como cuando te dicen, tienes que estar con las uñas cortas, la contaminación cruzada, cuáles son los microorganismos intrahospitalarios, intraconsultorios, ¿qué más se pasa? El REAS, que es los residuos asistenciales, que es como, no sé si han visto en alguna parte los botes naranjos, o sea, los botes amarillos, los botes rojos, que se van botando diferentes cosas en los diferentes botes, y eso también hay que saberlo. Yo hice un curso de trabajo en equipo, porque nosotros también trabajamos mucho junto con los TENS. De hecho, en la farmacia nosotros somos 3 químicos farmacéuticos en el centro. Nosotros aparte trabajamos como con 20 TENS. Entonces es importante tener trabajo en equipo y nosotros también poder como entregarles nuestro conocimiento, pero de una forma entendible para un técnico en enfermería, que no tienen la misma formación que nosotros. Súper. Aquí apareció otra pregunta de Rodrigo. Dice, quería saber si en su centro se ha hablado un poco o han hecho capacitación sobre el manejo del dolor no oncológico y fibromialgia, que al parecer es un tema que se viene bastante fuerte. Sí, miren, yo tengo un curso del paciente del manejo del dolor, que hice hace poquito, es un tema, sí, es súper fuerte, porque es mucha información, es demasiada información. De hecho, el curso que hice es de 120 horas, ¿ya?
Pero el dolor no oncológico nosotros no lo tratamos en el centro porque hay algo que se llama en el servicio cuidados paliativos no oncológicos, que tratan todas estas pacientes con dolor crónico o, por ejemplo, con fibrosis pulmonar ya terminal, un EPOC terminal, etcétera. Y ellos también manejan otro arsenal. Por ejemplo, tienen morfina en gotas, buprenorfina en parche, Zolpidem, más los otros psicotrópicos y estupefacientes que hay en atención primaria. Y a mí me pidieron hacer un curso que ahora en mayo lo inicio, que es de el manejo del dolor no oncológico. Y de fibromialgia lo he tenido que aprender como por determinación propia, porque hay mucho paciente con fibromialgia en APS. De hecho, medicamentos para fibromialgia nosotros entregamos. Por ejemplo, la duloxetina y la pregabalina la tenemos disponibles solamente para pacientes con fibromialgia. Pero sí pueden hacer también cursos del manejo del dolor, que tampoco nos enseñan mucho, porque hay veces que me preguntan, ¿qué es mejor, el diclofenaco, o el ketoprofeno, o el celecoxib? Esas son preguntas que también hace el equipo clínico, que también es importante saberlo. Súper. Mientras están escribiendo, pero igual yo tenía como una duda que probablemente sea como más a profundidad, si nos puede contar. ¿Cuál es el beneficio de tener como a un farmacéutico clínico en un centro de salud, como a nivel general? Como todas estas intervenciones, ¿cómo ayudaría como en general a como la atención? No sé si me explico, como un beneficio al centro, un beneficio a la comuna, como todo. Mira, en general, el beneficio de tener un farmacéutico clínico es que te puede dar como una terapia mucho más optimizada, porque de verdad hay veces que dan todos los medicamentos de una sola vez y, por ejemplo, con el simple hecho de mejorar la adherencia, al paciente no es necesario tenerla con tanta polifarmacia. También, por ejemplo, está mucho la creencia de que si tiene hipertensión hay que darle aspirina, por ejemplo, ácido acetil salicílico, y si tiene artrosis, por el hecho de ocupar paracetamol y, no sé, tramadol, tienen que darle omeprazol, como que está en el pack. Nosotros también contribuimos a disminuir la polifarmacia. Por ejemplo, hay medicamentos que están contraindicados en algunos tipos de pacientes y nosotros podemos detectarlos. ¿Ya? Es como se optimiza la terapia, también nosotros abogamos por el uso racional de antibióticos, de todos los medicamentos y de los antibióticos en general. Nosotros somos súper específicos para qué medicamentos se pueden ocupar para cada patología, para no generar resistencia, y también preguntamos sobre daño renal, hepático, etc. Es más que nada eso, como optimización general de la terapia, ya que tienes a un experto en medicamentos, entre comillas. Obviamente no vamos a hacer todo de una sola vez, pero se va aprendiendo en el camino. Y lo que hago yo, por ejemplo, es cuando me preguntan algo, lo busco. Estoy todo el día buscando toda la información necesaria. Y además, yo soy como un referente técnico en el caso de los eventos adversos. Si no conocen más o menos lo que es un evento adverso, es cuando un paciente tiene como algún problema en el centro, no solamente con los medicamentos, que le puede generar un potencial daño. Entonces nosotros implementamos como mejoras para evitar que vuelvan a ocurrir estos errores. Por ejemplo, tuvimos una paciente que le subieron irracionalmente la dosis de insulina con una hemoglobina glicosilada de 8, donde no era candidata a utilizar insulina, le pusieron insulina y la persona terminó en el hospital con una hipoglicemia y pérdida de conciencia. Entonces nosotros hacemos ese análisis, yo como referente técnico hago todo el análisis de ese medicamento, de por qué ocurrió este error y cómo podemos hacerlo para que este error no vuelva a ocurrir. Ya, buenísimo. ¿De qué pareció? Otra pregunta. Dice, ¿qué opinas de la especialidad en farmacia clínica, los programas actuales y el programa que quizás se abra en la UC? ¿Tú teniendo un rol clínico ya que no sería necesario o igual lo tomarías? La verdad es que yo tomaría todos esos cursos porque siento que siempre se puede aprender un poquito más. Siempre hay que estar como actualizado. En el caso de la especialidad de farmacia clínica, yo he visto varias universidades que dan la especialidad y es súper profundo todos los temas que tocan y sirven harto. Porque, por ejemplo, hay algunas cosas que a nosotros no nos enseñan.
Por ejemplo, yo llegué y a mí me dijeron, ¿cuánta insulina le doy a este paciente? Yo lo único que me acordaba era 0,2 a 0,3 unidades internacionales por kilogramo, pero los ajustes de dosis nunca nos los enseñaron. Solamente está en la guiada. Sin embargo, en estos programas de farmacia clínica o especialidades o los diplomados, sí los pasan. También algunas características de los fármacos que no nos alcanzan a enseñar a la universidad, esto también como que tocan este tipo de temas en específico. De hecho, hay un diplomado por ahí que creo que anda dando vueltas, que es de farmacia clínica en APS y seguimiento farmacoterapéutico. Y ahí explican muy bien lo que es el seguimiento farmacoterapéutico y cómo aplicarlo de una forma correcta. Ya, súper. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. A mí igual, por mientras, me surgió también una duda de... porque igual los clínicos farmacéuticos, los farmacéuticos clínicos son muy importantes, como todo lo que nos has dicho, pero no están en todas partes, como en todos los centros, como que no se ve esa figura, como, y menos como en zonas rurales, más, como en el voluntariado que muchos conocen que es de TCR. Muchas veces como que no hay farmacéuticos que vean como intervenciones con usuarios y ocurren muchos errores, o también como decía el tema de la cardioaspirina que se da como profilaxis, pasa mucho en zonas rurales y no hay como alguien que vea ese tema, como optimizar. ¿Y por qué pasaría eso? Como, no sé si sabe, como, porque no sé, hay como un proyecto que se... Eso. Claro, lo que pasa es que, como les dije anteriormente, la figura del farmacéutico clínico en APS es muy nueva. Entonces, todo el equipo clínico en APS solamente conoce al farmacéutico en la farmacia, el que decide si despachar un nuevo medicamento. Y además de que es muy nuevo, como les dije, también hay que hacerse como notar antes de todo. Por suerte, el subdirector técnico de la comuna de Puente Alto es Francisco Martínez, con el que tuvieron la charla la semana pasada, y él ha como intentado abrir cada vez más como campo a los farmacéuticos clínicos en APS para que se hagan notar. Sin embargo, por ejemplo, hace 2 días atrás le hicimos una capacitación a un colega para Áncora, y el equipo clínico está muy ansioso que empiece con las atenciones clínicas. Entonces, algo que yo a futuro veo que se va a ir agrandando, que cada vez van a ir viendo más farmacéuticos clínicos a medida de que se vaya haciendo notar el farmacéutico y mostrando las capacidades que tenemos. Súper, muchas gracias. Sí, además de que como se van a empezar a implementar el ESICEP, que es algo que tienen que empezar a implementar casi todos los centros, el farmacéutico clínico, el farmacéutico está inmerso en esto, como que tiene que pasar dentro de los profesionales. En el ESICEP el paciente tiene que pasar por diversas como profesiones, por ejemplo, enfermera, médico, nutricionista, kinesiólogo. En este caso también están incorporando al farmacéutico en eso. Entonces cada vez se va abriendo un poquito más de campo. Buenísimo. Ahí le estamos dando las gracias también por la información y todo. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra duda? Y qué buena charla, dice. Muchas gracias. Disculpe, dijo que ¿en dónde es que el paciente va pasando por distintas profesiones? En el ESICEP, se lo voy a escribir acá en el chat. Es algo nuevo, que es como la visión integral del paciente. Muchísimas gracias.